día, hermano, espero que estén pasando un día maravilloso, que Dios los bendiga mucho. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión acerca de los juicios de Dios y por qué pasan, ya que cuando Dios envía un juicio sobre un pueblo o un país, es por una razón. Dios no envía un juicio porque sí, hay una razón detrás de ello, ¿verdad? Y por ejemplo, los terremotos son un juicio de Dios, también los tsunamis, los huracanes, los tornados, ¿verdad? Que vemos mucho en Estados Unidos, un montón de tornados que siempre pasan, incluso los incendios. No sé si se acuerdan en California que hubo un caso donde hubo un gran incendio y las casas de los millonarios, de los actores de Hollywood que viven allá, todas esas casas se quemaron. Eso es un juicio de Dios también. Cualquier desastre natural es un juicio de Dios porque Dios controla la naturaleza, ¿verdad? Pero entonces nos viene una pregunta. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué o qué cosas son las que atraen la ira de Dios? Que Dios se enoje y que determine mandar un juicio sobre un lugar determinado, ¿verdad? Pues en la Biblia vemos, se nos relatan varios sucesos donde Dios ha enviado juicios y se nos da el porqué. Así que te voy a dar 4 puntos que nos ayudan a entender por qué pasan las cosas que pasan, por qué Dios envía juicios a países o a ciudades o a diversos lugares. El primer punto es por el pecado. Pero tú te preguntarás, ¿pero es que en todos los países hay pecado? Sí, pero en los casos como Sodoma y Gomorra, vemos que hay lugares donde el pecado sobrepasa a otros. O sea, que el pecado llega a un límite tan brutal, o sea, un límite tan, tan grave que Dios se ve obligado a actuar. Mira lo que dice. Entonces el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan horroroso que voy a bajar a ver si realmente sus acciones corresponden al clamor que contra ella llega hasta mí. O sea, el pecado es una cosa que atrae la ira de Dios. Dios se enoja con el pecado. ¿Verdad? En el caso de Sodoma y Gomorra, Dios las destruyó por el pecado. Nínive por poco es destruida también por el pecado. El pecado es algo, ¿verdad? Una maldición, ¿verdad? El pecado no atrae la ira de Dios, su enojo, ¿verdad? Muy, muy grave, ¿verdad? Así que tenemos que siempre, ¿verdad? Vivir en santidad para el Señor. Y el punto número 2 es la idolatría, ¿verdad? En el tiempo del profeta Elías, el pueblo de Israel se puso a adorar al dios falso, a Baal, ¿verdad? Y la idolatría es uno de los pecados más graves. El Señor siempre ha batallado contra la idolatría desde el Antiguo Testamento. Siempre las personas han tenido esta tendencia de hacerse dioses falsos, de hacerle estatuas o de creer un dios, no sé, un celular, un dios o cualquier cosa así. No sé por qué, pero siempre el ser humano ha tenido esa tendencia y Dios siempre ha batallado, ha tenido que batallar constantemente con la idolatría. Ese es uno de los pecados más graves. Y cuando hay un país o un pueblo ¿verdad? Que hay mucha idolatría, eso atrae la ira de Dios. Dios se enoja con ellos. El punto número 3 es cuando un pueblo se aleja de los caminos del Señor. Hay muchas personas que se alejan de Dios, pero cuando es todo un pueblo, ¿verdad? Como en Israel, que se nos narra muchas veces que Israel era un pueblo rebelde, ¿verdad? Que se alejaba de los caminos del Señor, todo el pueblo, ¿verdad? Cuando hay un país o un pueblo que se aleja de los caminos del Señor, Dios actúa porque Dios no quiere que ellos se pierdan, Dios quiere que ellos se salven, ¿verdad? Así que Dios actúa. Y el punto número 4, que es cuando la maldad se multiplica, cuando en una ciudad o en un país la maldad se multiplica, se incrementa, Dios se ve obligado a actuar. Eso también atrae la ira de Dios. Dios se enoja cuando hay mucha maldad en un lugar. Cuando la maldad se multiplica, eso también atrae la ira de Dios, ¿verdad? Y estos 4 puntos que te he dado son 4 razones por las que Dios podría enviar un juicio hacia un país, o sea, hacia un pueblo. Pero no son los únicos, hay muchos más, podrían haber muchos más. En los lugares que se practica la magia negra o el ocultismo, lo que es la magia, la adivinación y un montón de cosas, brujería, hechicería, todas esas cosas, Dios se enoja un montón con esas cosas. Las personas que practican esas cosas tienen que tener un clase de cuidado porque es que Dios se enoja mucho. Todas esas cosas pueden atraer la ira de Dios. Así que estos 4 puntos que te he dado son algunas razones, ¿verdad? Por las que Dios puede determinar, mandar un juicio sobre algún lugar. Pero Dios no es malo al enviar juicio. Dios castiga el pecado al enviar juicio, pero también Dios tiene misericordia.
Y Dios lo hace más, ¿verdad? Para que nosotros nos arrepintamos, para advertirnos como una advertencia. Dios quiere que nos arrepintamos de corazón y que las personas, ¿verdad? Que se conviertan a Él y que se entreguen su camino a Él y que se rectifiquen de su mal camino. Esa, ¿verdad? La razón principal de los juicios, ¿verdad? Así que espero que tengas un maravilloso día, que Dios te bendiga mucho y recuerda, busca a Dios mientras puede ser hallado, llámalo en tanto que está cercano, busca siempre del Señor y mantente su camino. Amén, bendiciones.